Pues precioso Padre y Señor Todopoderoso, te damos gracias esta noche por tu palabra. Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra. Señor, ten misericordia de mí, tu siervo, Señor, y que pueda externar bien este mensaje que tienes para todos nosotros, Señor. Y gracias te doy por tu misericordia. Revélate, Señor Jesús, así como te revelaste en el capítulo 1 y te vas a revelar a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, Señor. Revélate esta noche, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y cámbianos, transfórmanos, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos directo a nuestro estudio. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a dar un repaso a vista de águila, como decimos, para ir recordando todo el contexto del capítulo 1. Recordemos que el contexto lo es todo en la Biblia. Siempre que estudies la Biblia tienes que buscar el contexto. Siempre que estudies cualquier pasaje de la Biblia, tiene que estar respaldado ese versículo por muchos versículos más. Por eso, por lo general, yo hago mucha correlación bíblica para que veas que un solo mensaje en la Biblia está respaldado por muchos versículos a lo largo de toda la Biblia, donde nos encontramos que la Biblia explica a la Biblia interpreta a la Biblia. No es que el cristianismo o la Roca o el Pastor Hugo, etcétera, están interpretando la Biblia. No, es la Biblia la que se debe de interpretar a sí misma. Por lo tanto, es importante que partamos de aquí y vamos al contexto. Dice la revelación de Jesucristo. Esto ya lo hemos estado viendo. Algo que debemos de entender es que todo el libro de Apocalipsis se trata de Jesucristo revelándose a todos nosotros. Es la revelación de Jesucristo. Es ese velo que se abre, esa cortina que se mueve para revelarnos una obra de arte, para revelarnos algo que estaba detrás del velo. Y en este momento es cuando Apocalipsis revela la naturaleza, la identidad, el poder y la majestad de Jesucristo a través de este libro precisamente. O sea, todo el libro de Apocalipsis está centrado en Jesucristo. Sí vamos a tocar muchos temas, obvio toca temas... ¡Ay! Me hace falta cafeína. Toca temas de los últimos tiempos, toca temas del anticristo, del falso profeta, de la persecución, de la ira de Dios, de los sellos, de las copas. O sea, sí trata de todo eso. Pero realmente el corazón de todo el libro de Apocalipsis está centrado en Jesucristo. Esa es la respuesta real. Todo el libro de Apocalipsis, lo más importante es la revelación, cómo Cristo se muestra tal y como Él es, como lo vamos a ver en el capítulo 1. Y vamos a continuar. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa en español revelación. Por eso cuando dices el libro de Apocalipsis, estás hablando del libro de revelación. ¿Y la revelación de qué? De Jesucristo, que Dios dio para manifestar a sus siervos. Como ya lo vimos también, no se va a manifestar a todo el mundo. Sí se va a manifestar a todo el mundo, como lo hemos estado viendo, pero ya cuando es momento de el juicio contra el pecado, como también hoy vamos a empezar a tocar ese tema. Pero como lo vimos precisamente en los capítulos anteriores, o más bien en los videos anteriores, que estuvimos hablando de la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y también la segunda venida de Cristo. Es decir, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento muy diferente a la segunda venida de Jesucristo. Uno es para salvación, el otro viene para juicio. Uno es en las nubes lo recibiremos, otro es Jesucristo pisará tierra otra vez y el monte se partirá en dos. Por lo tanto, son dos acontecimientos diferentes como ya lo estudiamos, ¿no? Tienen objetivos muy diferentes, tienen rasgos sumamente diferentes,
Y entonces vemos que esta revelación de Dios es hacia sus hijos, hacia sus siervos. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque llegó el momento donde se hace la separación entre ovejas y cabritos. Así es que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto no significa que iba a ser de inmediato, sino que iba a ser súbitamente, que iba a ser de golpe, cuando se iba precisamente a ¿cómo se llama? A manifestar todo esto, que iba a empezar a acontecer todo esto de una manera brusca, de repente. Y es como Jesucristo siempre estuvo hablando precisamente sobre este tema. Estuvo diciendo nuestro Señor Jesucristo que estemos preparados, porque en cualquier momento Él puede venir y puede literalmente venir por su iglesia, venir por su esposa y llevarnos más bien, primero Dios, llevarnos arriba con Él, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros estemos siempre preparados, estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sea súbito para nosotros, sino que nosotros sepamos que estamos listos. Por eso dice las cosas que deben de suceder súbitamente o repentinamente o pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Es decir, nuestro querido Juan, él siempre ha estado compartiendo e incluso estuvo exiliado en una isla, pero no era una isla así que dices, ay, pues me exilió en Hawái, ¿no? Pues qué bonito, no. Era una isla precisamente donde era una cárcel, donde había mucha sal que carcomía la piel, o sea, era un lugar también de tortura, y fue exiliado el apóstol Juan precisamente por estar dando testimonio de Jesucristo. Y dice del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Y aquí hay una bendición para todos nosotros que estamos estudiando este maravilloso libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, querida familia, y cada vez más y más y más cerca. Y como muchos de repente dicen, no, es que esto siempre se ha dicho toda la vida, desde que éramos niños, el Señor ya viene y el Señor ya viene. Pero en verdad, nunca estaba tan cerca como el día de hoy. Y además, antes no podían decir muchas cosas que eran posibles. Por ejemplo, cuando veamos aquí en el libro de Apocalipsis, en el tema de los dos testigos que Dios va a enviar, que ya lo estudiaremos más adelante en el libro de Apocalipsis, y estos dos testigos que Dios envía para predicar al mundo entero, que está completamente en tinieblas, y que el anticristo y el falso profeta van a asesinar, van a matar a estos dos testigos, y estos dos testigos quedarán colgados precisamente durante 3 días, me parece, y ya a detalle lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí. Pero algo que ahí dice precisamente es que todo el mundo iba a ver que iban a ser asesinados. Todo el mundo iba a estar observando precisamente que estaban muertos. Los dos testigos dice que estaban torturando, ¿cómo se llama? A todo el planeta Tierra con el Evangelio de Jesucristo. Ya a ese grado estaba en esa época de que escuchar el Evangelio de Jesucristo era una tortura. Y dice ahí que todo el mundo se gozaba y se mandaba regalos unos a otros, felicitándose y gozándose porque habían matado a estos dos fanáticos que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Y esto era imposible antes. Hace algunos pocos años era imposible que en tiempo real, estén viendo en China o en África o en Canadá o en Brasil, en tiempo real estén viendo un mismo acontecimiento. Eso hace algunos años era imposible. Por lo tanto, predicar la venida de Jesucristo y todos esos acontecimientos que vamos a estudiar
era imposible. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no había la tecnología. El día de hoy, con un celular, tú puedes estar viendo lo que está pasando al otro lado del continente en tiempo real. El día de hoy, muchas de las profecías y muchas de las profecías que habla de los últimos tiempos, el día de hoy ya es posible. El día de hoy ya es posible. Por lo tanto, todo ya está listo, ya está preparado todo simplemente para la revelación de todo lo que va a empezar a acontecer. El arrebatamiento de la iglesia, el surgimiento del anticristo, del falso profeta, que yo creo fielmente que ya están el día de hoy operando y que seguramente ya los conocemos. Y que también la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, ¿no? Del tercer templo de Salomón. Todos esos acontecimientos el día de hoy ya son posibles. Hace varios años no era posible. Por lo tanto, yo sí creo que el tiempo está cerca. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Somos bienaventurados tú y yo por meditar en estas profecías, porque el tiempo está cerca. Y nos vamos al siguiente versículo, que es el 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Recuerdan que el número 7 nos recuerda precisamente, o es el símbolo del número 7 en la Biblia, habla de completez, algo completo, algo pleno, algo completo. Y cuando dice a las 7 iglesias, exactamente eran 7 iglesias, físicamente eran 7 iglesias. Sin embargo, representaban la completez del resto de las iglesias, porque ahora que estudiemos esos mensajes a las 7 iglesias, te vas a dar cuenta que no son mensajes exclusivamente a esas 7 iglesias. Son 7 mensajes para todas las iglesias. Y va a haber iglesias con las cuales vas a identificarlas de volada y vas a decir, sí, claro, este mensaje es para tal iglesia. Pero vas a encontrar un mensaje maravilloso en el cual me encantaría que tú y yo nos identificáramos con esa iglesia. Y les digo de una vez cuál es: la iglesia de Filadelfia. Sería increíble que tú y yo estuviéramos en esa iglesia. Y no como religión, sino las características y rasgos de esa iglesia, ¿no? Y ahora dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya también hablamos de que Asia no era un continente, no está hablando del continente asiático, sino está hablando de una provincia romana que en esa época se llamaba Asia. Y luego dice gracia y paz a vosotros. Y eso también ya lo vimos, gracia y paz. Primero tienes que entender la gracia de Dios en tu vida. Lo primero que tú debes de entender es ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios que no nos merecemos. Un regalo que tú y yo no merecemos, pero que Él, por su gran amor y misericordia, nos ha dado salvación gratis. Y nos ha dado el perdón de nuestros pecados gratis para todo aquel que cree. Y esto es algo maravilloso. Eso es la gracia de Dios. Y cuando entiendes la gracia de Dios derramada en esa cruz, mostrada en esa cruz, tú tienes ¿qué? Paz. Cuando sabes el amor de Dios, a qué grado te amó, que hasta estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. A ese grado Dios te amó, entonces tienes paz. Tienes paz cuando entiendes cuánto te amó Jesucristo, que se entregó a sí mismo por ti para salvarte. Y que su sacrificio en esa cruz es suficiente y completo para perdonar todos tus pecados y regalarte vida eterna. Eso es paz, entender la gracia. Por eso siempre vas a encontrar la palabra gracia antes que la palabra paz. Y dice gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Esta frase del que es, del que era y del que ha de venir se va a estar repitiendo a lo largo del libro de Apocalipsis y se refiere a la eternidad de Dios. Está hablando específicamente de Jesucristo y está diciendo que Él es el eterno. Él es el eterno. Y este tema de que ¿cómo sabes que es Jesucristo? Si está diciendo del que es, del que era y del que ha de venir, tal vez está hablando del Padre, ¿no?
o está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué dices que de Jesucristo? Porque empieza diciendo este libro, esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y lo vamos a ver más a detalle y sin lugar a duda para nuestros queridos hermanos que todavía tienen algunas dudas, e inclusive para nuestros queridos amigos testigos de Jehová, para que vean quién es Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que vivo y estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Así es que lo vamos a estudiar más a detalle, pero habla del que es, del que era y del que ha de venir. Está hablando del que está fuera del tiempo, el creador del tiempo, que está completamente fuera del tiempo, como el pastelero está fuera del pastel. Él creó el pastel, por lo tanto, el creador del universo, que es Dios, y ese creador del universo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios, Él creó el universo, y parte del universo es la materia, el espacio y adivina qué, el tiempo. Eso conforma todo el universo: energía, materia, espacio, tiempo. Y como Dios creó ese pastelito que se llama universo, conformado por materia, energía, espacio y tiempo, Él no está dentro del tiempo, Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Por eso en la Biblia se refiere a Él, o se autodefine también como Él es el que es, ¿no? Yo soy el que soy. Él es el eterno, el que no tiene principio y no tiene fin, el que siempre ha estado, el eterno. Y aparte aquí dice, y el que ha de venir. Y eso es algo que constantemente tenemos que estar recordándonos. Él va a regresar. Y si Él va a regresar, por lo tanto, tú tienes que estar al pendiente de tu propia vida, de cómo estás tomando decisiones, de qué es lo que estás guardando en tu corazón, de cuáles son tus acciones, cómo está tu relación con Dios, qué importancia tienes. Mucha gente dice, es que yo voy a estar allá con el Señor, yo creo fielmente en el Señor y tengo vida eterna y todo, y te congregas. No creo que sea importante. Pues es una incongruencia, porque el cielo va a ser una congregación increíble. Y y las congregaciones físicas actualmente es literalmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Y es verdad, o sea, no hay congregación perfecta. Todas las congregaciones hay errores. Yo como congregante, pues también viví las imperfecciones de mis hermanos, pero no por eso iba a dejar de congregarme. Y no por eso iba a justificar el no congregarme, ¿no? Siempre hay gente que encuentra algo para no comprometerse con Dios a final de cuentas, ¿no? Y sobre todo también sujetarse a autoridades. Pero volviendo a este punto, el Señor va a regresar. Y va a regresar por su congregación. Va a regresar por su iglesia. Va a regresar por esta iglesia conformada por un organismo vivo creado por los creyentes en Jesucristo. Porque Cristo va a venir por su esposa, por todos aquellos que creemos fielmente y confiamos que su sacrificio en la cruz es suficiente y perfecto para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna, como el mismo Jesucristo lo ha enseñado en los evangelios. Él va a venir, y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra vez el número 7, vamos a ver el número 7 a lo largo de todo Apocalipsis, vamos a estar viendo el número 7. Así es que es importante que recuerdes cuál es el símbolo o el significado del número 7. Completez. Es un número que es representativo de lo completo. Entonces dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y esto está padrísimo. ¿Por qué dice el primogénito de entre los muertos? Y muchos agarran estos versículos como para decir que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado. Y Jesús no fue creado, fue engendrado. ¿Cuál es la diferencia de ser engendrado y ser creado? Jesucristo tuvo que engendrarse, es decir, hacerse hombre a través del vientre de María, que su nombre en hebreo no era María, era Miriam. Entonces, a través del vientre de María o de Miriam, fue que Jesucristo
nació como hombre, por eso es engendrado y por eso Él no es creado, porque como lo acabo de decir hace rato, Él creó el tiempo, Él es el eterno, Él no tiene principio y no tiene fin. La Biblia nos enseña de que el Padre Celestial es el Padre eterno y no puede existir un Padre eterno si no tiene un Hijo eterno, por obvias razones. Yo no soy papá hasta que tengo hijos. Cuando tengo hijo, entonces soy papá. Es decir, que cuando mi hija Andrea nació, ella me convirtió en papá, pero yo no era papá hasta que tuve a mi hija. De la misma manera, si el Padre es eterno, nunca puede ser un Padre eterno si no tiene un Hijo eterno, que el Hijo convierte a otro en Padre, como un hijo puede convertir a alguien en madre. Si no tienes hijo o no tienes hija, pues no eres papá y no eres mamá. Entonces aquí claramente vemos que Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero en importancia, el primero en resucitar de entre los muertos, el primero en llegar a la presencia del Padre. Recordemos algo que es algo muy importante, pongan mucha atención a esto. ¿Qué pasaba con los creyentes cuando iban a la... por ejemplo, y quiero hacer esta pregunta para hacer un tanto, no solo un monólogo, sino que sea un poco más interactivo, como me encanta leer sus comentarios. Así es que ahí les va la pregunta que les quiero hacer y que me gustaría que me contestaran. ¿Qué pasaba con los profetas de Dios o los siervos de Dios en el Antiguo Testamento cuando morían? Es decir, Jeremías, el profeta Daniel, el rey David, que por cierto no hizo las mañanitas, es cultura nada más. Y quien quieras, ¿no? El profeta Samuel, Isaías. ¿Qué pasó con todos ellos? Con Jacob, con Abraham, cuando morían. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban todos los creyentes en Dios, todos los siervos de Dios, cuando morían en el Antiguo Testamento? ¿A dónde iban? ¿Podían ir directo a la presencia de Dios o no podían ir a la presencia de Dios? Ellos eran siervos de Dios. Había profetas, había reyes que Dios se había levantado, como el rey David. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? Aquí ya empezaron a escribir. Muchas gracias. Marifer dice: buenas noches, un abrazo. Fátima, he aquí lista para el estudio de Apocalipsis. Qué gusto. Arfer dice: buenas noches. Huguito, una duda. ¿Cuáles son los 7 espíritus? Esto ya lo estudiamos en uno de los capítulos anteriores, pero con todo gusto te lo voy a contestar. Iban al Seol, al seno de Abraham. Iban al Seol, al seno de Abraham. El Seol, recordemos que el Seol era el lugar de los muertos, ¿no? Seol es en hebreo, en griego es la palabra Hades. Entonces es lo mismo, el Seol que el Hades es lo mismo, nada más que uno es en hebreo y otro es en griego, y es el lugar de los muertos. Pero en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. El mismo Jesucristo lo enseñó muy bien. Mi querido Alan, iban al seno de Abraham, es correcto. Aileen, iban al seno de Abraham, correcto. Mi querido Sergio, al seno de Abraham, correcto. Míralos, qué estudiosos, cómo me encanta eso. Al seno de Abraham, exacto, correcto. Karina, al seno de Abraham, qué bárbaro, no era más al Seol. Todos, estrellita de baba, cómo no. Y ¿saben algo? Exacto. Todos en el Antiguo Testamento, aunque fueran profetas de Dios y siervos de Dios y amigos de Dios como el buen Abraham, no podían ir a la presencia de Dios. ¿Y por qué no podían ir a la presencia de Dios? Precisamente porque todavía sus pecados no habían sido pagados. Como sus pecados no habían sido pagados, aunque hayan sido siervos de Dios, recordemos, y esto es un claro ejemplo, que la salvación no es por obras.
Tú no vas a ir al cielo por intentar cumplir los 10 mandamientos. Tú no puedes ir al cielo intentando portándote bien, tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Tú no puedes ir al cielo por tus obras. El profeta Isaías decía que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, y la palabra hebrea de trapos de inmundicia es una palabra muy fuerte, ¿no? Entonces, realmente nadie podía ir. Y eso es un precioso ejemplo de que si es por obras y si es por cumplir la ley o por ser amigo de Dios o portarse bien, ¿por qué Abraham no se fue directo al cielo? ¿Por qué había el seno de Abraham? ¿Por qué no iba Isaías, Jeremías, Jacob, el rey David? Todos ellos, ¿por qué no iban directo al cielo? Si eran siervos de Dios, eran profetas de Dios, muchos de ellos. Porque no es por obras. No es por obras. Y también aquí había algo que tenía que acontecer antes de que ellos pudieran tener acceso abierto a la presencia de nuestro Dios, a pesar de que ellos eran siervos o profetas de Dios. Entonces, no iban a la presencia de Dios, iban a ese lugar que se llamaba el seno de Abraham, que estaba en el Seol o en el Hades, ¿no? Es correcto, mi querido Unser, el seno de Abraham. Entonces, esto el mismo Jesucristo lo explica en la parábola, no es parábola, perdón, eso está muy mal dicho, en la historia de Lázaro y el rico. Y ahí el mismo Jesucristo explica esta diferencia, ¿no? Ahora, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él tenía que primero morir, recibir el castigo del pecado de todos. Y Jesús en la cruz está muriendo por los pecados de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de Jeremías, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Isaías, del profeta Daniel, de Jonás. El pecado de todo el Antiguo Testamento. Jesús estaba muriendo en la cruz por el pecado de todos ellos, pero también por el pecado de todos sus discípulos, y por el pecado de toda la gente, de toda la humanidad, y por el pecado de todos nosotros en el futuro. Y me encanta primera de Juan capítulo 2, versículo 2, que habla precisamente de que Jesucristo no murió solo por nuestros pecados, sino murió por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, Él primero tenía que presentarse delante del Padre, como en el libro de Hebreos lo describe de una manera impresionante y sumamente detallada. Es precisamente eso, que nuestro Señor Jesucristo primero tenía que morir por nosotros para cargar el pecado de todos, del Antiguo Testamento y todo, y Él ser el primero como hombre en cruzar y llegar a la presencia del Padre. Por eso es el primogénito, el primero en todo. Él resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. Jesús murió, pero resucitó para nunca más morir, venciendo a la muerte. Y Él fue como el primero en llegar a la presencia del Padre y romper el listón para abrir la puerta para todos los que son de la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús en Juan capítulo 8 le decía a los fariseos, les decía: Abraham veía de mi día y se gozaba. Abraham sabía de ese día y él se gozaba, y ellos se enojaban. Decían: ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que Abraham veía eso y veía que iba a venir tu día y él se gozaba? Como si ni siquiera tiene 50 años, o no me acuerdo cuántos años le dijeron. Eso está en Juan capítulo 8. Precisamente porque siempre ha sido por fe y no por obras. Y por eso dice que Él es el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando lleguemos al capítulo 5 de Apocalipsis, ahí te encargo. Es uno de mis capítulos favoritos. Es delicioso ese capítulo, porque vas a ver a nuestro Señor Jesucristo con poder, con autoridad sobre todo y sobre todos.
y esa autoridad que el Padre le dio, como el apóstol Pablo lo describe en Filipenses, ¿se acuerdan? Por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el que tiene todo poder y toda autoridad, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora viene algo maravilloso, dice, al que nos amó, hablando de Jesucristo, al que nos amó. Y después dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí lo quise hacer muy gráfico. Bueno, lo hice muy gráfico. ¿Sabes qué? Número 1, nos ama, y número 2, nos lava de nuestros pecados. Número 1, ¿qué hace? Nos ama, y número 2, nos lava de nuestros pecados. ¿Qué fue primero? ¿Que te haya perdonado de tus pecados, o que literalmente se haya revelado a ti en su sacrificio para que puedas entender su sacrificio? ¿Qué fue primero? ¿Su amor o el lavarnos de nuestro pecado? Ayer, ¿sí es ayer? ¿Hoy qué día es? Martes. Hoy es martes, sí. Ayer en el estudio de Machines estamos estudiando el libro de Romanos, que es un libro maravilloso. Y los primeros capítulos nos desglosa de una manera muy fácil de entender lo que es la gracia de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por ese regalo inmerecido. Y hablábamos precisamente de esto, de que Dios nos ha elegido y nos ha perdonado y nos ha amado, aun cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que su amor es más allá de nuestro pecado, porque como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Primero es su amor y después nos lava y nos limpia. Y hablando específicamente de lo que platicábamos ayer en Romanos capítulo 4, habla del caso de Abraham. Y literalmente vemos cómo en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo también, el libro de Gálatas en el capítulo 3, nos desglosa esto. Y dice precisamente entre Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 4, habla de que la ley vino 430 años después. Primero fue justificado por la fe Abraham, y la ley vino 430 años después. Ahora, ¿qué es lo que pasa también en nuestras vidas como creyentes? Primero, somos rescatados. Primero, vemos esa gran necesidad de un Salvador. Entendemos la cruz, creemos en esa cruz. Nuestras vidas se llenan de una paz, de un gozo al saber que somos perdonados. Y después empezamos un caminar paso a paso con nuestro Señor. Y mientras más vamos caminando con el Señor y vamos entendiendo y meditando en la palabra de Dios, Dios empieza a purificar nuestra mente, nuestra boca, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras amistades, nuestros ambientes. En pocas palabras, Dios empieza a hacer una obra y a limpiarnos. No es primero de que, ¿sabes qué? Primero, antes de venir a Cristo, tú tienes que enderezar tu vida y después vienes a Cristo. No es así. Tú y yo venimos a Cristo con orgullo, con soberbia, con mentiras, tal vez con relaciones prohibidas, tal vez con negocios ilícitos, yo no sé, con adicciones, con pleitos o broncas matrimoniales o familiares. Yo no sé cómo hayas llegado tú. Pero primero llegamos tal y como estamos, tal y como somos, con pecado, con rebeldía, con indiferencia, con ignorancia, con un chorro de cosas, con resentimiento, con orgullo, con coraje, con envidias. Llegamos así a Cristo. Y cuando Él nos toma y nos perdona y nos limpia y entendemos lo que sucedió en esa cruz, entonces empieza Dios a través de su Espíritu Santo y su preciosa palabra, empieza a traer
una nueva vida a nosotros. Empieza a corregir nuestro rumbo, empieza a dirigir nuestros pasos, empieza a limpiar nuestra boca, nuestras amistades, nuestro comportamiento, nuestro entorno, empieza a cambiar nuestra vida completamente. Por eso primero Él nos ama. En la cruz primero Él nos amó y después nos limpia. Y yo sé que hay algunas doctrinas bastante populares por ahí que dice que Dios odia al pecador. Y es cierto, o sea, la Biblia enseña que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Pero la Biblia enseña que Dios ama al pecador. ¿Cómo puedes empatar esto? ¿Cómo puedes empatar el juicio de Dios contra el pecado y el pecador? ¿Y cómo puedes casarlo con el amor y la misericordia al pecador? Solo hay un lugar donde estas dos se reúnen y se besan, y es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo te muestra el odio y el castigo y la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Pero también ahí te muestra el amor, la misericordia, la benignidad, el buscar reconciliar Dios a sí mismo con una humanidad pecadora y caída. Por eso cuando alguien dice que Dios ama al pecador, habrá algunos que se rasgan las vestiduras y dirán: no es cierto, falsa doctrina, porque Dios odia al pecador, no lo ama. Pues entonces vamos a leer lo que dice la Biblia. El que nos amó, primero nos amó y después nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos sido perfectos, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. Él nos amó cuando tú y yo estábamos en pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, aún estando cuando éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? Por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y aquí viene el versículo contundente. Mas Dios muestra su amor. ¿Qué muestra? Su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amando al pecador, mostrando su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para todos aquellos que quieren abrazar eso de que Dios odia al pecador, que les vaya bien. Pero sabes que yo veo claramente en la Biblia que Dios ama al pecador. Y no significa que Dios ame el pecado. Y no significa que Dios ame lo que uno en el pecado está haciendo. No, somos abominables ante los ojos de Dios. Pero aún ahí, ese es el amor. El amor no es un sentimiento, por eso no entendemos el concepto. El amor es una decisión. Y Dios decidió salvarnos. Dios decidió perdonarnos a pesar de que éramos abominables. Dios decidió entregarse por nosotros, entregar lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, por todos nosotros. Por eso tenemos que entender que sí, Cristo nos amó aún siendo pecadores, que el Padre nos amó aún siendo pecadores, porque el amor es una decisión. Que Juan capítulo 3, versículo 16 es obvio, porque de tal manera amó Dios al mundo que siendo aún pecadores, Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Que todos estamos destinados a estar apartados de Dios, que nadie puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos desviamos, todos nos descarriamos, porque todos somos abominables ante Él por nuestro pecado. Sin embargo,
A pesar de lo que somos, Él decidió amarnos, decidió perdonarnos, decidió entregar a su único Hijo para salvarnos. Romanos 3, 23 y 24 está claro y contundente. Que siendo pecadores, que estando destituidos de la gracia de Dios por nuestro cochino pecado, Él nos amó y nos dio vida eterna en su Hijo Jesucristo, el perdón de pecados. Por eso primero nos ama y después nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando, nos va corrigiendo. Como dice Romanos también capítulo 12, ¿no? Versículos 1 y 2. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, porque ese es nuestro culto racional. O sea, ¿quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida? No te amalgames a este mundo. No te dejes amalgamar por este mundo, pero muere a ti. Ahora, continuando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿qué significa que nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Qué significa eso? Para empezar, en el Antiguo Testamento estaba prohibido. En el Antiguo Testamento o eras elegido como sacerdote a través de esa descendencia, ¿no?, de los levitas, de Aarón, también la descendencia de Aarón, o eras rey, pero no podías ser los dos. No podías ser rey y sacerdote, o no podías ser sacerdote y rey. No podías. O tu ascendencia te marcaba que eras uno, o tu ascendencia te marcaba que eras otro. Pero no podías ser los dos. E inclusive hubo un rey que quiso hacer las actividades del sacerdocio y le fue como en feria. Dios lo castiga con lepra. Como lo voy a leer rápidamente por cuestión del horario, me voy a ir un poco más rápido. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, hablando del rey, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y luego dice el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Todo porque él quiso, literalmente, como rey, también usurpar un lugar que no le corresponde y que Dios había destinado exclusivamente para los sacerdotes. Entonces, ¿por qué, si esto es claro en el Antiguo Testamento, que son sumamente oficios diferentes, llamados diferentes, que era a través de su ascendencia, por qué dice que ahora seremos reyes y sacerdotes? Esta respuesta está maravillosa. Precisamente está en Melquisedec. Melquisedec, ahora el sacerdocio que heredamos, es precisamente el sacerdocio conforme no a los levitas,
del antiguo pacto, sino conforme al nuevo pacto, y esto es a través del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando tú lees Hebreos capítulo 7, cuando lees en Génesis, habla claramente, nos encontramos que Él es rey y sacerdote, como lo vemos aquí en Hebreos capítulo 7, el versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esta pregunta siempre me hacen: ¿es Jesucristo? Y no tengo respuesta. Yo, en lo personal, quiero creer que sí, es una cristología, es una tipología de Cristo, ¿no? Yo quiero pensar que sí es una teofanía, ¿no? Es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, por supuesto a través de Jesucristo, porque el Hijo siempre le ha dado a conocer, como lo vemos en el Evangelio de Juan. Sin embargo, también aquí dice en Hebreos que precisamente dice esta palabra, dice es semejante al Hijo de Dios. O sea, no está diciendo que es el Hijo de Dios, dice que es semejante, ¿no? Que es una tipología tal vez. Por lo tanto, hay un debate que si es o no es Jesucristo. Si tú crees que es Jesucristo, eres mi hermano, te amo y me encanta, ¿no? Si tú crees que no es Jesucristo, sino simplemente fue una persona que existió en esa época y que Dios utilizó como una tipología de Cristo, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, para poner un ejemplo, ok, gloria a Dios, no pasa nada, bien por ti, no tengo ningún problema con que se crea ambas posturas. Yo en lo personal no significa que esto es una postura teológica. Yo en lo personal creo que sí es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y es el único que Él es rey y sacerdote. Y es el único que a través de la fe en Él nos convierte a todos nosotros en reyes y sacerdotes. Ahora, este es otro tema, ¿no? Ya por cuestión de la hora, ya son las 9, pero este es otro tema, de que entonces somos reyes y sacerdotes a partir de cuándo, ¿no? Algo que sí es real, en el milenio vamos a ser reyes y sacerdotes, eso sí es real, ¿no? En el milenio, cuando regresemos con Jesucristo a la tierra a reinar por 1000 años, después de las bodas del Cordero allá arriba, y que regresemos, como lo vamos a estudiar después de Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver que empieza el milenio y aquí vamos a reinar y seremos reyes y sacerdotes tal cual como lo dice. En el milenio no hay duda alguna, ¿no? Y vamos a regresar todos, salvo mi querida Maru. Ella dijo que no regresa aquí a la tierra, que está bien fea y que ella prefiere quedarse allá arriba. Y para mí que ella es mujer astuta y sabia, yo creo que yo me quedo con ella también, porque aquí está re feo. Y aventarte 1000 años aquí, Dios mío, si llevo 51 y digo ya vámonos, imagínate 1000, pero bueno, será con otro cuerpo, etcétera. Luego platicamos de ese tema. Pero el punto es que a través de ese sacerdocio de Jesucristo, que es el sacerdote de Melquisedec, seremos reyes y sacerdotes. Jesucristo es el príncipe de paz. Es de Salem, ¿no? O sea, pero bueno, ya, por cuestión de la hora voy a tratar de concluir para no alargarme más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre es al que vamos a servir. Al Padre es al que debemos de representar aquí en la tierra. Y dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá,
los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como ya lo estudiamos anteriormente, una cosa es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y otra muy diferente es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es para salvación. La segunda venida es para juicio. El arrebatamiento de la iglesia solo los creyentes lo veremos y lo recibiremos en las nubes. En la segunda venida, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y yo te invito a que veas Génesis, este maravilloso capítulo donde Jesucristo se muestra esta tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que es con José, el hijo de Jacob, que él está reinando en Egipto como gobernador de Egipto y que sus hermanos no lo reconocen, porque para los hermanos veían a José y no lo veían como un hijo de Jacob, no lo veían como parte de su pueblo. Para los hermanos de José lo veían como un gentil, ¿no? Como un egipcio, un gentil, uno de las naciones. Es exactamente igual el día de hoy. El día de hoy, para el pueblo judío, que tienen ese velo sobre Jesucristo, no pueden distinguir a Jesucristo. Y para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, hablar de Jesucristo o de Yeshua es un tema de gentiles, no es un tema de judíos, no es de nuestro pueblo. Inclusive un judío mesiánico, pero judío, que se convirtió a Jesucristo, él decía, para mí, mi primer sorpresa fue que Jesús en verdad era judío. Él era judío y nosotros así como que, ¿what? Pues claro que era judío, por supuesto. Y él dice, porque para nosotros el tema de Jesucristo es un tema de gentiles, no es un tema del pueblo de Israel, de los judíos. Por lo tanto, no lo consideramos como alguien de nosotros, lo consideramos como alguien de los gentiles. Qué curioso que pasó exactamente igual con los hermanos de José, los hijos de Jacob. No reconocieron a su hermano José. Para ellos era un gentil. Pero ¿qué pasó? Que hubo un día donde José se muestra a ellos y les dice, yo soy José, su hermano. Ellos temblaron, tuvieron miedo, dijeron, ahora sí nos va a matar. Él está en poder, está en autoridad y nosotros lo rechazamos, nosotros lo quisimos matar, nosotros lo vendimos como esclavo. Y sin embargo, José, en los últimos capítulos de Génesis, está precioso. Cuando muere Jacob, las palabras de José a sus hermanos es hermoso. Y les dice, no tengan miedo. Todo esto fue plan de Dios para salvarlos. Ahora, el tema de José es maravilloso cuando estudias Génesis. Los invito a que no se pierdan Génesis los jueves. ¿Por qué? Porque fíjate nada más, José estando en Egipto, ¿él a quién salvó? ¿Salvó nada más a su pueblo? Porque sí salvó a su pueblo de la hambruna. ¿Te acuerdas que hubo 7 años de prosperidad donde José le revela al faraón, tienes que construir y albergar toda la comida que puedas porque vienen 7 años de vacas flacas, 7 años de hambre, de pobreza en todo el territorio? Y el faraón le escucha, le obedece, y en la época de prosperidad amontonan grano y amontonan en almacenes gigantescos, y cuando viene el hambre, el pueblo de Egipto se enriquece, se vuelve sumamente rico y poderoso. ¿Por qué? Porque José los salvó a los gentiles, al pueblo egipcio. Porque si no hubieran escuchado a José, el pueblo egipcio hubiera caído en pobreza, en hambruna, como todas las naciones alrededor. Sin embargo, José
salvó también a los gentiles y salvó a sus hermanos y a su padre, al pueblo de Israel. Lo salvó José, pero también salvó al pueblo egipcio. Vemos en Cristo cómo salva a su pueblo Israel, a los judíos, pero también nos ha salvado a nosotros, los de las naciones, a los gentiles. Por eso este paralelismo de José con Jesucristo es precioso, es increíble. Es increíble. Yo te invito a que lo estudies, lo medites. ¿Y por qué les cuento todo esto? Dice, nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, para su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, exacto. Porque en la segunda venida de Jesucristo todo ojo le verá, todo el mundo le verá. No será como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, no. Aquí Él vendrá, se pondrá sus pies en el monte y el monte se abrirá, se partirá en dos y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Les dará frío al ver que el Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá a la tierra otra vez como Él lo prometió. En Daniel capítulo 7, a mí me encanta el profeta Daniel. Está espectacular. No te pierdas leer, estudiar el libro de Daniel. Es cortito, pero está lleno de información increíble, que también va a haber mucha correlación a lo largo del libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Pero en el capítulo 7, el versículo 13 dice: miraba yo en visión de noche, he aquí con las nubes del cielo, veía a uno como hijo de hombre. ¿Te acuerdas que ese es uno de los títulos que se le da al Mesías, al Cristo, el hijo de hombre? Entonces está hablando de Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, que sabemos tú y yo que es el Padre eterno. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Hablando de la autoridad, del poder, de la majestad del Hijo de Dios, y todos los pueblos, lenguas y naciones le van a servir a nuestro Señor Jesucristo. Y concluimos otra vez leyendo el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Sabes que Él viene otra vez con las nubes? Él va a regresar. Amada familia, no te equivoques. Él va a venir. No te equivoques. Él va a venir. Él va a venir. No te equivoques. Él sí va a venir. La pregunta es, cuando Él venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Qué encontrará en tu corazón? ¿Cómo has administrado todo lo que Dios te ha dado? Tu familia, tus talentos, tus habilidades, tu influencia sobre la gente, tus contactos, tus recursos económicos. Todo eso es tuyo y para ti y para tu gloria. ¿O qué cuentas entregaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores ahora que Él venga? Porque no te equivoques, Él va a venir y va a pedir cuentas. Ahora, nosotros como hijos de Él, ciertamente dicen, no va a ser para condenación. Claro que no. La salvación es gratis, no por nuestras obras. Pero sí hay algo que la palabra de Dios enseña, que es el tribunal de Cristo, donde todas nuestras obras y todo lo que hagamos y decimos y todo eso será literalmente puesto a prueba. Y qué triste sería que todas nuestras obras y todo lo que hacemos se desvanezca así como hojarasca ante el fuego de la prueba. Pero qué precioso sería que todo lo que hemos hecho y hagamos para el Señor, dice la palabra de Dios, que de Él obtendremos la recompensa.
y que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Así es que alentaos unos a otros. El Señor viene, no lo dudes.